¿Qué deseamos en nuestras vidas, hermanos? ¿Cabot o Icabod? Leemos nuevamente el versículo que encontramos en 1 Samuel 7:3, que dice así: Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de manos de los filisteos. Un versículo muy conocido. Israel en aquel tiempo estaba encarando tremendas dificultades con sus enemigos, en este caso los filisteos. No podían vencerlos. Cada que los enfrentaban, perdían, y de una manera terrible. Los muertos eran contados por miles. Pero ¿quiénes eran los culpables de que ellos fueran derrotados delante de sus enemigos? ¿Los filisteos mismos? No. Ellos mismos eran culpables de esa condición en la que habían caído. Samuel, un gran instrumento de Dios. Conocemos la historia de Samuel, ¿verdad? Cómo su madre Ana pedía un hijo y Dios se lo concedió. Y ella se lo prometió a Dios y lo dejó en el templo. Y Dios, en vez de hablarle al profeta en turno, que era Elí, le hablaba a Samuel. Porque Samuel era obediente y Israel amaba a Samuel. Hermanos, un nuevo año está concluyendo. Fue un año duro y difícil para mí, yo no sé para ustedes. No ha terminado y sigue siendo duro. Y según estoy no solo viendo, sino sintiéndolo, literalmente sintiéndolo, voy a empezar el año, como dicen por ahí, con el pie izquierdo. Mi salud no está muy bien, mi salud física, pero mi salud espiritual está fuerte. Y eso le doy gracias a Dios. Porque si no fuera por Él, yo no estaría aquí. Los tiempos se van a tornar cada vez peor. No vamos a decir mentiras, no podemos decir mentiras en la casa de Dios, ni mucho menos desde el púlpito. Los tiempos se están poniendo peor y van a venir peor este año nuevo que viene. Así que, ¿cómo debiéramos de preparar nuestra vida de estudio y de oración para el Señor? Porque si nosotros nos preparamos, Él nos va a utilizar. Todos los que estamos aquí creemos en Él, lo respetamos y queremos ser obedientes, pero necesitamos crecer espiritualmente. ¿Para qué? No por el hecho de solo para ser salvos. Antes de que la salvación llegue, nosotros tenemos que compartir esta salvación con las personas que están allá afuera. Y antes de ir con desconocidos, tenemos que ir con nuestros parientes y familiares. Porque no podemos pretender dar lo que no tenemos. Se empieza por la casa de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el juicio empezará por su casa, ¿verdad? En Ezequiel y en el Nuevo Testamento hay versículos que corroboran esto. Pero necesitamos prepararnos. No por el mero hecho de que estamos aquí dentro de este recinto, que unos hermanos cristianos nos lo permiten, no podemos decir que ya la tenemos ganada. Todavía nos falta. Yo no sé ustedes, pero a mí me falta mucho. Y no está siendo fácil. Cristo no dijo que iba a ser fácil. Como vuelvo y repito, los tiempos se van a tornar cada vez peor y peor. Un nuevo año nos da una oportunidad única de empezar nuevamente desde cero. Y esa es la oportunidad que tenemos delante de nosotros. Es para que nos hagamos una autoevaluación. Tenemos que hacer como dicen en los círculos financieros de contabilidad, hay que hacer una auditoría.
¿Cómo fue mi vida espiritual este año que está concluyendo? Hermanos, si no hacemos eso, estamos dejando pasar una gran oportunidad, porque vamos a estar viviendo la vida como venga, como esté. Y no podemos seguir en esto, hermanos. Tenemos que escalar nuevas alturas espirituales, porque esto no es una competencia contra nadie, sino contra nosotros mismos. Yo no voy a salvar a ninguno de ustedes, ni ustedes me van a salvar a mí. El que me salva es Jesús, si le soy obediente. Si no le soy obediente, yo voy a pretender tener una vida espiritual en la iglesia, que de vez en cuando predico, que de vez en cuando ando por ahí predicando o compartiendo la palabra. Es mucho más que eso. Es conocerlo. Y yo no puedo conocerlo si no paso tiempo con Él. Tengo 33 años de casado con mi esposa y nos conocemos bien. Pero necesitamos conocer más. Más que conozcamos a Jesús, que Él nos conozca a nosotros. Porque si vamos a hablar de influencias, alguien puede decir, yo conozco a Donald Trump. ¿Y qué? ¿Y Donald Trump no te conoce a ti? Ni sabe que existes. Para hacer una comparación, o cualquier otro personaje de este planeta, mandatario de los países de donde nosotros venimos, de los diferentes países, es necesario que el Señor Jesús conozca quiénes somos nosotros, para que pueda no solo protegernos, sino utilizarnos. Porque esto es una guerra. Esto no es un paseo por el parque. Eso es lo que nosotros, la raza humana, no nos hemos metido bien en este cerebro, en esta cabeza. Por eso es que la mayoría de los seres humanos viven la vida como venga. Pero nosotros hemos entendido que no es así, ¿verdad? Así que debemos de reenfocarnos y de priorizar nuestras metas y objetivos. Porque tenemos que tener en mente algo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en la vida? En cuestiones materiales, los jóvenes, los aplicados, porque hay un montón de jóvenes desaplicados, que van al college con sacrificios de los padres o sin sacrificio de padres, porque hay padres que tienen mucha plata, y yo conozco algunos que les pagan un año 200 o 250 mil dólares por año y no aprenden ni papa. Les vale, no les importa. Y a los padres tampoco, porque tienen muchísima plata y si no se gradúan, como quiera, se van a retirar con un montón de dinero, heredando. Pero los jóvenes que no están en esa condición, que son los menos, y que son aplicados, y agradecen el sacrificio de sus padres, están poniendo de su parte, porque un día se quieren graduar. Nosotros, que ya no estamos en el estudio, sino en el trabajo, también un día nos vamos a graduar. Y quien nos va a poner el birrete y nos va a dar el diploma se llama Jesús. Pero tú tienes que estudiar y esforzarte, como yo también. Esto no se trata de porque yo nací en la iglesia o no nací en la iglesia o porque ya tengo tantos años. Israel fue escogido por Dios. Y aquí vemos la historia de Israel, que a pesar de ser escogidos por Dios, no se graduó. Y ahí están, en el mismo lugar que el Señor los puso. Y salieron aplazados, porque fueron excluidos por su desobediencia y fueron partícipes de la crucifixión de su Salvador, de su Hacedor. Individualmente pueden acceder a la salvación, pero no son más el pueblo de Dios. Eso es lo que muchos hermanos evangélicos no quieren entender, porque no estudian. Y cuando oyen estas palabras que estamos hablando, se enojan. Pero sin razón, porque yo no lo estoy inventando esto. Yo me ciño a la palabra de Dios. Se le dieron 70 semanas y al final de esas 70 semanas, 490 años, no se pusieron a cuentas. Fueron desechados. Ahora el Israel espiritual de Dios somos nosotros, hermanos. Yo me quiero graduar. Tú te quieres graduar, ¿verdad? Yo sé que ustedes también se quieren graduar. Pero necesitamos, hermanos, pasar más tiempo con Jesús. Es necesario. Cuando íbamos a las casas de estudio, necesitábamos atender lo que los profesores nos decían. Los que queríamos estudiar, porque había un montón, siempre ha habido
en todos los tiempos jóvenes que no quieren estudiar por un sinnúmero de razones. Son muchos factores. El ambiente en que nacieron, el trato de los padres, son muchas razones. Pero como quiera. Los que sí queríamos, poníamos atención y éramos aplicados, disciplinados y nos obligábamos. Vuelvo y repito, ya no estamos nosotros como adultos en eso, pero necesitamos graduarnos para ser salvos. Y es una materia, son muchas materias que tenemos que aprendernos en esta vida. Porque hay alguien que no quiere que nos graduemos. Que el Señor lo reprende y la sangre del Señor Jesús nos cubra. Así que necesitamos priorizar y reenfocar nuestras metas para el cumplimiento de lo que Dios nos ha encargado y nos ha encomendado que cumplamos. No es fácil. Hermanos, es innegable que durante todo este año que nos estábamos reuniendo aquí, fue en enero que yo comencé a venir aquí, hermano Nájera. Ya no me acuerdo. No me acuerdo, pero creo que ya tenemos un año viniendo acá. Pero es innegable los que estamos aquí constantemente que hemos oído la voz de Dios. Los mensajes de Dios poderosos hablando en nuestras vidas. Y se lo agradecemos grandemente. Porque donde estábamos antes, ya la voz de Dios ya no se oye. Se pretende y se engaña a las personas. No por eso estamos diciendo que nosotros somos mejores que ellos. Pero nuestra guía es la palabra de Dios. No son los hombres, no son conferencias, no son campamentos, no son líderes. Es Jesús la voz que tenemos que oír nosotros. Y nosotros hemos oído la voz de Dios aquí constantemente. Y queremos seguirla oyendo. El año se está yendo, se está terminando. Yo no soy persona sentimental o emocional. Mi familia no está aquí, mi familia es mi esposa, mis 2 hijos y mis nietos. Pero mi familia, de donde yo salí, están en Miami. Se están quedando menos, ustedes lo saben, ya se han fallecido 3. Cada vez son menos. Ya no los he visto en unos cuantos años y quiero verlos. Yo los amo mucho y ellos a mí también. Pero ¿saben qué? Yo amo más a Jesús. Y yo quiero ver a Jesús. Cada día lo siento en mi vida. Pero quiero verlo físicamente y abrazarlo y tirarme a sus pies. Y estoy luchando con uñas y con dientes para que ese día llegue. Y va a llegar. El problema es que si ese día llega y yo no estoy preparado, no voy a poder abrazarlo, lo voy a ver a la distancia. Yo no quiero verlo a la distancia. Yo quiero verlo cerca. Yo quiero sentir ese toque, ese abrazo. Y de Papá Dios, del cual no tenemos ni idea. De Jesús tenemos una idea cuando leemos los relatos bíblicos. Cómo los hombres se dejaban crecer el pelo en servicio a Dios y la barba. Pero de Papá Dios nosotros no tenemos ni la más mínima idea. Eso ansío yo un día, estar delante de ellos y ver a mis seres queridos que ya fallecieron. Por lo pronto estamos aquí y tenemos que seguir luchando y enfrentando las luchas que Satanás lanza contra la iglesia de Dios, contra el remanente, porque no es contra todos, es contra el remanente, porque él sabe que hay una gran cantidad de personas que se dicen seguidores de Jesucristo que verdaderamente no lo son. Con sus acciones lo demuestran. Y él lo sabe. Como ser espiritual que es él sabe distinguir entre los verdaderos y los falsos. Quiera Dios que todos los que estamos aquí seamos de esos verdaderos, hermanos. Amén. Para que el Señor nos proteja de Satanás y sus malvados ángeles. En los días del profeta Samuel, dice 1 Samuel 3:1 que la palabra de Dios era escasa, que era rara, casi no se oía. ¿Por qué? Porque el pueblo se habían olvidado de Dios, no les interesaba.
Los líderes se habían corrompido. Como hoy en día, los líderes de la iglesia a nivel mundial, no estoy hablando de denominación en particular, la iglesia, delante de Dios solo hay una iglesia. No hay iglesia adventista, no hay iglesia pentecostal, no hay iglesia católica, no hay iglesia bautista. Es una sola. Y Él sabe quiénes son esos. Pero a nivel mundial, la iglesia delante de Dios estamos fallando. Ya no hay tiempo para seguir fallando. Yo no puedo cambiar el actuar de todos esos líderes corrompidos que están llevando a los creyentes por el camino equivocado. Yo no puedo hacerlo, pero yo sí puedo cambiar mi caminar con Dios. Yo sí puedo cambiar mi actitud si me acerco a Jesús para que me iluminen sus rayos y me transforme el Espíritu Santo. Eso sí yo puedo hacer para cambiar la esfera de mi influencia con los que yo me rodeo, sea en mi familia, sea en mi trabajo, sea en el vecindario, donde quiera que vaya. Eso sí lo puedo hacer, con la ayuda de Él. Yo solo no puedo, pero es una cuestión de decisión. Así que escaseaba la palabra de Dios en los tiempos de Samuel. Y después de una terrible derrota a manos de los filisteos, los líderes de Israel de aquel entonces deciden traer el arca de Dios porque no la tenían con ellos. Y ellos deciden mandarla a traer porque ellos decían, cuando tengamos el arca de Dios van a ser las cosas diferentes. Y estos filisteos van a ver quiénes somos nosotros. Y así fue. En 1 Samuel 4, del 1 al 5 se relata esa historia. Mandan a traer el arca y fue tanto el alboroto y la alegría y el júbilo que la tierra tembló, dice la Escritura. Y los filisteos dijeron, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con esa gente? No, que trajeron el arca y ellos y su arca dijeron, vamos a atacarlos de nuevo. Y los atacaron de nuevo, hermano. Y volvieron a derrotarlos. Los ancianos y los líderes de Israel se dieron cuenta que solo por el hecho de tener el arca no les garantizaba la victoria sobre sus enemigos. Pero yo me pregunté hace muchos años, cuando aprendí por primera vez este relato, yo decía, pero si el arca es el símbolo donde la Shekinah de Dios se manifestaba entre su pueblo, ¿por qué pasó esto? Bueno, nosotros ahora sí sabemos por qué pasó todo esto. Los filisteos los atacaron nuevamente con todo y arca y les hicieron una gran mortandad que fueron miles de muertos. Miles de muertos. Ellos entendieron que había algo en ellos que estaba impidiendo que tuvieran victoria sobre sus enemigos. ¿Será que nosotros podemos tener el Espíritu de Dios viviendo en nosotros y tener derrota en nuestras vidas, hermanos? En nuestra vida espiritual. En cierta ocasión compartía con un hermano de otra iglesia esta enseñanza. Y me decía él, tú estás equivocado. El que tiene el Espíritu de Dios no puede ver ni ha visto la derrota. Solo es ganancia. ¿De dónde tú te agarras para que tú digas estas cosas? Yo le dije, solo recuérdate el caso de David. Un hombre escogido porque era de acuerdo al corazón de Dios. Tenía el Espíritu de Dios. Y mira lo que hizo. ¿Quieres otro ejemplo? Le dije. Acuérdate de Saúl, el primer rey de Israel, que Samuel le dijo, serás mudado en otro hombre. ¿Cómo puede ser mudado en otro hombre una persona, hermano, si no es por el Espíritu de Dios? Así sucedió. ¿Y cómo terminó Saúl? Y Balaam, profeta de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, es posible que nosotros podamos tener el Espíritu de Dios. Dice la Escritura que nosotros, y no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cuándo es que nosotros recibimos al Espíritu Santo? Cuando entramos en el servicio de Dios. Pero hermanos, tenemos que entender algo. Porque nosotros tengamos el Espíritu Santo, no quiere decir que el Espíritu Santo nos va a obligar. No nos obliga.
seguimos teniendo el libre albedrío. Pero nosotros decidimos si obedecer o no obedecer. Eso fue lo que pasó con David. Eso fue lo que pasó con Balaam. Eso fue lo que pasó con Saúl. Y eso es también lo que puede suceder con nosotros. La iglesia a nivel mundial ha sido investida con él por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿saben una cosa? El Espíritu Santo se retira cuando tú o yo o cualquier otra persona que se dice seguidor de Jesucristo está haciendo las cosas mal. El Espíritu Santo nos llama la atención, pero después de un tiempo, cuando nosotros nos endurecemos, se retira. No podemos permitir que eso suceda en nuestras vidas. Nosotros podemos tener el Espíritu viviendo en nosotros y no ver la manifestación de su poder, porque lo anulamos, no podemos anularlo. O sea, sí podemos, pero no debemos anularlo, porque si vamos a hablar de conveniencias, no nos conviene. Pero esto no es de conveniencia, este asunto es de obediencia. Pero la obediencia ni en ti ni en mí pueden nacer si no sentimos amor por Jesús. Y para sentir amor por Jesús, tú y yo tenemos que conocerlo. Yo no podría sentir amor por mi esposa si no la conociera, ni ella por mí. Así es el asunto de las parejas, el amor. Así es el amor con Jesús y con Dios. Debemos de conocerlo. Y Él debe conocernos a nosotros. Para que su presencia y su gloria nos dé una resonante victoria sobre nuestros enemigos, que no son pocos. Es la tercera parte de los ángeles que se hicieron a Satanás. Y aparte de ese gran número, que no tenemos un número en específico, pero nos imaginamos que son miles y miles y miles, si no millones, más los seres humanos que se han puesto en las manos de Satanás también, que nos hacen la vida de cuadritos, hasta en nuestros empleos, en nuestros vecindarios, y muchas, la gran mayoría de las veces, de gratis. Personas a las que ni siquiera jamás hemos visto y salen con unas cosas con nosotros que uno se pregunta, pero sí, ni lo conozco, ni la conozco, pero sucede, hermanos, porque estamos en este mundo y Satanás sabe quiénes son los de verdad quieren servir a Cristo y los que no quieren servir a Cristo. Y cuando él ve los verdaderos hijos e hijas de Dios que quieren servir a Cristo, allá va contra nosotros. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos la gloria de Dios que se refleje nuevamente en nuestras vidas. Cada vez se ven menos y menos los verdaderos y verdaderas hijas de Dios en este mundo. Y el mundo cada vez se endurece más, citando como excusa eso. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos y hacernos las preguntas difíciles, hermanos. ¿Por qué estamos siendo derrotados espiritualmente? ¿Por qué no estamos avanzando espiritualmente? ¿Por qué no estoy creciendo espiritualmente? ¿Por qué este año que está terminando yo no participé tanto en las iglesias de Dios? ¿Por qué no influencié tanto a mis parientes, amigos y familiares con mi comportamiento? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Qué está pasando? Sería bueno que nos hiciéramos esas preguntas y nos analizáramos cada uno individualmente. ¿Por qué no estamos viendo la gloria de Dios que se manifestaba en la iglesia temprana? Era poderoso, hermanos. Nosotros leemos los relatos, la sombra de Pedro y de Pablo, cómo sanaban a las personas. Los hermanos lo que pedían, Dios se los concedía. Las personas se bautizaban por miles. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Hay algo que está impidiendo eso, hermanos. Hay algo y debemos identificar eso. La carnalidad, la despreocupación y la complacencia propia son algunas de las cosas que nos están afectando aún a nosotros. Estamos muy cómodos. Sentimos algunas veces que, sí, creo en Dios, guardo el sábado, doy mis ofrendas y mis diezmos. Solo tengo que esperar que Jesucristo venga y me lleve a vivir al cielo con Él.
No es tan sencillo, no es tan fácil. Nos ha dejado este pensar carente de la realidad, del poder de Dios y su santa presencia necesaria en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser la luz de Dios, la luz del mundo. Tenemos que ser la sal de la tierra. Porque si no, entonces, ¿cómo nuestros parientes van a venir a Cristo? ¿Cómo nuestros amigos y compañeros de trabajo van a ser imbuidos a buscar de Dios? Somos nosotros que tenemos que jugar un rol importante en eso. Tenemos que sembrar la semilla en ellos. Tienen que ver en nosotros a Jesús. Y la otra parte la va a hacer el Espíritu Santo, que va a hacer germinar esa semilla. Pero nosotros tenemos que tirar la semilla. Tenemos que ser el sembrador. Hemos creado una cierta pantalla de humo que esconde nuestra verdadera condición espiritual. Y debemos de disipar esa pantalla de humo. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Identificar dónde estamos fallando y remediar eso. Porque, hermanos, un día, por ejemplo, hoy en este mismo momento, hay personas que no lograron terminar el año. Hay personas que están falleciendo en este mismo momento. En un hospital, en un accidente, en un atraco. Y nosotros no tenemos ese problema. Si la muerte nos atrapara antes que termine el día y nuestra condición espiritual no está como Dios deseaba, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde vamos a pasar el resto de la eternidad? Debiéramos de preguntarnos eso, porque somos de la muerte, desgraciadamente, por causa del pecado. Es dolorosamente claro que nuestros intereses son más importantes que los de nuestro Maestro. Cuando nosotros no crecemos espiritualmente, estamos afectando la causa de Dios. ¿Que estamos cansados? Sí, estamos cansados. Nos estamos desgastando, sí es cierto. Algunos estamos enfermos, eso es cierto también. Pero no es menos cierto que el Dios que todo lo puede está con nosotros. Amén. Y nos llamó para que hiciéramos algo para su causa. A Él acudamos y Él nos va a curar, Él nos va a levantar, Él nos va a dar el poder que necesitamos. Pero tenemos que ir a Él. Cada día. ¿Será que podemos admitir que un gran segmento de la iglesia está muerta y necesita resucitar? ¿Será que la gloria de Dios ha partido? ¿Se ha alejado de nosotros? Como pasó a Israel literal. Tenían el arca de Dios, tenían sus enseñanzas. Y cuando venían sus enemigos, era derrota tras derrota. Y ellos se preguntaban, pero tenemos el arca. Sí, pero no tenían el amor dentro de sí para con el Señor de esa arca. Nosotros, puede ser, existe la posibilidad, hermanos, que también nosotros no tengamos ya la gloria de Dios y nosotros seguimos creyendo que está con nosotros. Nuestra iglesia, de donde nosotros salimos y nosotros aprendimos todo lo que hemos aprendido, dolorosamente se desviaron. Y como decía al principio, yo no puedo cambiar eso. Y esas son cuentas de los líderes y los miembros. Yo voy a dar cuenta por mi vida. Yo no voy a dar cuenta por la vida de nadie más. Ni por la de mis hijos, ni por la de mi esposa, ni por la de mi madre, ni por mis hermanos, ni por nadie más que por mi vida misma. Con mi comportamiento. Así que debemos de hacer una diferenciación entre las dos palabras hebreas de Kabod e Ikabod. Kabod quiere decir pesada, densa y copiosa gloria de Dios. E Ikabod es la gloria de Dios se ha apartado. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros nos estemos comportando espiritualmente en este caminar con Jesús, ¿esa gloria va a estar con nosotros o se va a retirar? David tuvo el gran terror cuando escribió el Salmo 51, de que la gloria de Dios se apartara de él.
cuando él escribe en el Salmo 51, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque es terrible para el ser humano cuando el Espíritu de Dios se aparta de uno. Hermanos, ahí ya no hay nada más que hacer. Y Saúl aprendió a la mala, porque él entendía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y algo lo atormentaba todo el tiempo. En el mundo espiritual solo hay dos entidades. Es Dios en la persona de Cristo, Papá Dios y el Espíritu Santo, y la otra entidad espiritual es Satanás. Y esa otra entidad espiritual es la que lo atacaba y los hacía sentir mal. Es terrible, hermanos, cuando el Espíritu de Dios se aparte de uno. Necesitamos la gloria de Dios en nosotros. Pero eso tenemos que cultivarlo. Tenemos que estar con Él cada día. O Dios está con nosotros o no está con nosotros. Eso lo determinamos nosotros, de acuerdo a nosotros, cómo caminemos con Él. De acuerdo a la relación que nosotros cultivemos con Él. O está cerca, tengo una relación estrecha y cercana con Él, o mi relación con Él es a distancia y negligente. Nosotros escogemos. Ya es decisión de nosotros. Dice en 1 Samuel 4, del 19 al 22, se relata, los hijos de Elí murieron en la batalla con los filisteos. Y Elí y su nuera también murieron cuando oyeron las noticias de que sus hijos murieron y también que el arca fue tomada. Fue demasiado para ella, que estaba embarazada, y en ese momento dio a luz. Elí, que ya era un anciano, murió también. Ella, en el momento en que estaba dando a luz, las mujeres que la asistían en el parto le dijeron, no temas que estás dando a luz un varón. Pero ella estaba tan mal de saber que su marido había sido muerto en la batalla y que la arca de Dios había sido tomada, que ni les prestó atención lo que le estaban diciendo. Y ella le pone de nombre a su criatura Icabod, que significa la gloria de Dios se ha apartado de Israel. Hermanos, es posible que es ahí donde nosotros nos encontremos. ¿Será que la gloria de Dios se ha apartado de nosotros? Ojalá que no. Pero es bueno que nos preguntemos, ¿cómo yo he caminado con mi Dios todo este año? El año equivocado, 2017. La otra vez hablamos de eso. No es el 2017, pero bueno, estamos en este año finalizándolo. O más bien, Él nos está finalizando a nosotros. Nos estamos envejeciendo y desgastando. Ahí es donde nosotros nos encontramos. ¿No hemos crecido como Dios quería que creciéramos? ¿De quién es culpa esto? Es culpa de nosotros. Si la gloria de Dios se ha alejado de nosotros, ya es tiempo que nos levantemos, como Samuel se levantó en sus días a juzgar a Israel. Y le infundió ese ánimo a ese pueblo, Dios a través de Samuel, a ese pueblo negligente, rebelde, desobediente, que Samuel, en 1 Samuel 7 está relatada esa tremenda historia. Samuel se levanta a juzgar a Israel. Él lo llama al arrepentimiento, confesión y contrición de espíritu. Y es cuando entonces las cosas comienzan a cambiar en Israel. Ellos comienzan a desear y lamentarse por el Señor otra vez. Ahí está en capítulo 7, en el versículo 2 específicamente, dice 1 Samuel 7:2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Nosotros no tenemos tiempo, hermanos, para esperar 20 años para que nos levantemos otra vez, para que la gloria de Dios vuelva a brillar en mi persona o en nosotros como iglesia. No tenemos ese tiempo, hermanos.
Ya no tenemos ese tiempo. Si vamos a hablar de 20, el número de 20, si acaso que sean 20 horas o 20 minutos, pero no 20 años, porque no tenemos ya ese tiempo. El pueblo comienza a cambiar su actitud y Dios comienza a obrar. Pero tuvieron que suceder una serie de crisis para que este pueblo se diera cuenta que estaba equivocado y errado, porque estaba en desobediencia. Nosotros estamos en ese punto ahora mismo. Es tiempo que los santos que están durmiendo se despierten. Necesitamos despertarnos, hermanos. No podemos seguir en este letargo. El mundo se está poniendo peor. No va a mejorar. Se va a poner peor y más oscuro. Ya se anunció que en este nuevo 2018, otra vez el año equivocado, aquí en esta nación y en México, ambos gobiernos van a empezar a controlar a sus poblaciones con la identificación biométrica. Todos. Aquí no es del que quiere o el que no quiere, el que está legal o el que está ilegal. Todos. Nos van a identificar con el iris del ojo y con la cara. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la razón? La razón que ellos dan es una mentira. Nosotros lo sabemos. Dios nos ha dicho a través del Espíritu de Profecía que nos van a querer controlar para que llegado aquel momento, solo ciertas personas van a poder comprar o vender o asistir a sus trabajos, escuelas y todo ese tipo de cosas. Es la bestia actuando. Pero es en el 2018, en los primeros 6 meses del 2018, se va a implementar eso en esta nación y en México. Ya en otros países lo están haciendo. Por eso es que les digo, hermanos, los tiempos se están poniendo peor y se van a poner peor. Hay quienes esto no les da en frío en el calor y dicen, por favor, eso hasta mejor es para nosotros, porque es más seguridad. Ese cuento el gobierno se los ha metido en la cabeza. No es tal seguridad, es la inseguridad de uno. Que el gobierno va a saber hacia dónde tú vas, cuando tú manejes, y hacia dónde vas y por qué vas para allá. Por eso es que les digo, los tiempos se van a poner peor. Si ahora mismo que esas cosas no están implementándose, mi vida espiritual va a paso de tortuga revuelta con caracol. Imagínense con todas esas otras cosas. En los tiempos de Daniel, el gobierno de Babilonia, que quien gobernaba era Satanás, pasaron una ley que era prohibido orar. ¿Qué hizo Daniel? Se fue a su casa, se subió a su segundo piso, abrió las ventanas, se arrodilló y comenzó a orar. ¿Y qué decía en su oración Daniel? Señor, pero ¿cómo tú permites que estas cosas sucedan? No, Daniel no dijo eso. Simplemente le dio gracias a Dios, como siempre, porque él tenía ese hábito. Y era un buen hábito. Y ese hábito nosotros lo necesitamos en nuestras vidas. Todos los días. Porque si lo practicamos, la gloria de Dios se va a comenzar a reflejar en nosotros. ¿No se reflejó la gloria de Dios en la vida de Daniel? ¿A cuántos gobiernos Daniel no le sirvió? Seculares, porque no eran temerosos de Dios. Fueron varios gobiernos, fueron imperios, porque a él lo tenían como un hombre justo, que no se robaba nada de la tesorería, no tenía nada que señalarle. Él estaba reflejando la gloria de Dios para con esos paganos. Y esa gloria de Dios, tú y yo necesitamos reflejarla. No debemos permitir que la gloria de Dios se aparte de nosotros. Pero yo no puedo hacer nada para que tú hagas eso. Pero sí puedo hacerlo en mi persona. Y si todos juntos nos ponemos para eso, para alcanzar ese objetivo, este pequeño grupito va a ser un grupito poderoso en el Señor. Y cada que nos vayamos, a donde quiera que vayamos a hacer nuestras actividades, van a reconocer que nosotros somos unos verdaderos hijos e hijas de Dios. Y entonces Dios nos va a juzgar y vamos a pasar el examen. Ese examen viene. Y esté yo listo o no listo, voy a tener que encarar ese examen. Así que más me vale que yo pase ese examen, que estudie y sea aplicado y disciplinado, para que pueda pasar con 100, no de panzazo, con 51. No se trata de entrar por entrar.
Cristo no entró de regreso al cielo donde vino para salvarnos, simplemente porque, bueno, papi, sí, mira, ahí salvé unos cuantos. Sí, ¿me aprueba mi sacrificio? Cristo no dijo así. Él lo que quería es salvar a la mayor cantidad posible. Y esa tiene que ser nuestra mentalidad. Tenemos que darnos al 100%. Que la gloria de Dios se refleja en nosotros al 100%. Con el esfuerzo individual del 100%. Dios está empeñado en hacer que su iglesia se juzgue a sí misma, de manera que su gloria pueda brillar en nosotros, entre nosotros y a través de nosotros. A un mundo perdido y agonizante, porque ellos necesitan oír lo que tú y yo sabemos, la esperanza que nosotros tenemos, el amor que nosotros tenemos por el Señor Jesús y Él por nosotros. Eso tenemos que compartirlo con ellos. Si después de que hagamos eso, ellos siguen en su camino rebelde, ya nosotros no podemos hacer nada más, ni Dios mismo. Pero nosotros tenemos que cumplir con eso. Dios nos encargó eso, pero ay de nosotros si no lo estamos haciendo. No los vamos a convencer. Si el Señor Jesús nos hubiera dicho, yo no sé cómo lo van a hacer, pero me los convencen, y si no me los convencen, van a tener problemas. No, Él es justo. Simple y sencillamente quiere que demos testimonio. Por supuesto, un buen testimonio. Dicho sea de paso, de eso se trata. Satanás quiere que demos mal testimonio. Que el Señor lo reprenda. Busquemos 1 de Pedro 4:17. Dice así la palabra de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Se dan cuenta, hermanos? La iglesia tiene que juzgarse a sí misma. Tenemos que entender bien esto. El contexto de este versículo es la gloria de Dios. Dios quiere revelar su gloria a nosotros, a través de nosotros, para el propósito que siempre ha tenido. ¿Cuál es el propósito de Dios al hacer esto? Que refleje su gloria. Cuando hablábamos en la escuela sabática que cuando los babilonios vinieron, Ezequías debió haberle mostrado la gloria de Dios en él. ¿Pero qué es lo que le mostró? Él mostró su mundanalidad, su carnalidad. Oh, mira los tesoros que tengo, mira la plata, mira el oro. Ese fue su perdición. Y para la nación de Israel. Dios le dijo a Israel, te he puesto por luz de las naciones. Así que todo lo que le había enseñado, tenía que compartirlo con los babilonios y con los demás. No enseñarle sus posesiones materiales. Por eso vinieron y lo invadieron y lo destruyeron. El mundo tiene que saber que existe un Dios que va a venir y va a juzgar nuevamente. No de si tienes o no tienes posesiones, que si que tengo esta casa, que tengo aquel logro académico. Dios no quiere que enseñemos esas cosas. Nosotros tenemos que ser espirituales. Se lo explicó bien claro Jesús a Nicodemo. Y nosotros sabemos lo que quiere decir eso. Debemos entender que el juicio es siempre en proporción a la manifestación de su gloria. ¿Qué queremos decir con esto? Recordemos el caso de Ananías y Zafira. Está en Hechos capítulo 5, se relata. ¿Qué fue lo que pasó con Ananías y Zafira? En ese tiempo, el poder de Dios, la gloria de Dios, se estaba manifestando de una manera única. Y estos hermanos, esta pareja, se les hizo fácil mentirle al Espíritu de Dios, porque ya Cristo no estaba aquí, ¿verdad? Estaba el representante de Cristo en la tierra, era el Espíritu Santo. Pedro se lo dice, no has mentido a los hombres, sino que le has mentido al Espíritu de Dios. Y ahí mismo cayó fulminado. Y después la esposa, cuando viene la esposa, mira, eso que están sacando a tu marido, te van a sacar también a ti.
Y ahí mismo cayó ella también. Hermanos, la gloria de Dios para Ananías y Zafira hace rato que se había alejado de ellos. Porque nosotros podemos dar una apariencia de que estamos sirviendo a Dios y engañarnos entre nosotros mismos. Pero a Dios no lo podemos engañar. Y un día el castigo nos va a venir. Y el castigo para ellos fue temprano, porque no era el fin del mundo. Y mi castigo, si yo estoy jugando, si yo estoy fingiendo aquí, parado delante de ustedes, el castigo me va a venir antes que venga Jesucristo. Y todo el mundo se va a dar cuenta si yo estoy jugando a la iglesia. O viceversa. Así que el juicio fue severo porque la gloria de Dios fue kabod. ¿Qué significa kabod? Pesada, copiosa y abundante. Esa es la que quiere decir kabod. La gloria de Dios pesada, copiosa y abundante. Y en ese tiempo se estaba derramando con un gran poder. Y estos hermanos estaban jugando a la iglesia. No eran sinceros de corazón. En ellos no se reflejaba la gloria de Dios. La gloria de Dios partió de ellos. Fue Icabod en sus vidas. Eso no debe ser en la vida de nosotros. Tiene que ser Cabod. Que esté en nosotros la gloria de Dios. Pero tenemos que trabajar para eso. Tenemos que esforzarnos individualmente. Eso no se compra. Eso no se consigue. Ni se presta. El crecimiento espiritual es intransferible. No se puede. Mira, toma de lo mío de que yo tengo. No, así no es el asunto. Esto no es jugarrera. Esto es serio. Hermanos, el Señor está celoso de restaurar su gloria en tu persona y en mi persona. En su iglesia, que somos nosotros. Bondad y severidad es una espada de dos filos del Señor. El Señor nos despertará y llamará nuestra atención a través de su bondad o a través de su severidad. El dormido o la dormida puede ser despertado con un severo sacudón o con un dulce beso. Tú escoges, yo escojo. ¿Cómo quieres ser despertado o despertada? Busquemos 1 Corintios 11 del 31 al 32, hermanos. Dice así, 1 Corintios 11 del 31 al 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Te dan cuenta? Tenemos que hacer un autoanálisis. ¿Cómo ha sido nuestra vida este año que está terminando? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos antes que lleguemos a ser juzgados. Es difícil, no es fácil, nadie dijo que lo iba a hacer. Si al Señor Jesús no le fue fácil regresar al cielo, ¿ustedes creen que a nosotros nos va a ser fácil ser trasladados de aquí para allá? Tenemos que demostrar que somos idóneos. La gloria de Dios se tiene que restaurar en nosotros. Pero tú y yo tenemos que trabajar para eso. Romanos 11:22. ¿Cómo quieres ser despertado? ¿Quieres con un bondadoso beso o con un severo sacudón? ¿Qué dice Romanos 11:22? Dios nos dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hermanos, el Señor Jesús te pide a ti y a mí
que por tu propio bien y por mi propio bien reflejemos su gloria. Que Kabok se refleje en nosotros, la gloria de Dios, porque Él necesita alcanzar a otras almas. Ya llegó a nuestras vidas, pero sería muy egoísta de nuestra parte que nos sintiéramos ya cómodos con esa posición. Ahora nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Ya Israel fue desechado hace tiempo, pero si nosotros cometemos el mismo error de Israel, nosotros también seremos desechados. Y lo que pasará en nuestra vida será Ikabok. La gloria de Dios se apartará de nosotros. Y nosotros seguiremos creyendo, como Israel siguió creyendo que Dios estaba con ellos, porque tenían el arca. Nosotros podemos creer que porque guardamos el sábado, ya la tenemos hecha. Y solo espero que venga mi Señor y me lleve con Él. Si tú estás pensando de esa manera, déjame decirte que estás equivocado o equivocada. No es de esa manera. Es mostrándole un ferviente amor y fidelidad a Cristo, pero desarrollando esa relación con Él. Cada día y cada día. ¿Qué es difícil? Yo sé que es difícil, no es fácil. El vivir en esta nación es una de las cosas que nos están afectando a muchos. Se vive mucho a la carrera. Hay que levantarse bien temprano. Pero podemos, hermanos, empezar. La hermana White aconseja que 1 hora, por lo menos, tenemos que pasar con el Señor Jesús cada día en oración. Mínimo 1 hora. Yo no puedo hacer 1 hora. Podemos empezar 15 minutos, hermano. 15 minutos y 15 minutos. Podemos practicar 1 semana. Después aumento a media hora. Después le aumento a 45 minutos. Es más o menos una idea, pues, que les estoy dando. Para que comencemos. Porque necesitamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Él tiene que alcanzar al mundo agonizante. Esos pobres necesitan saber lo que tú y yo sabemos. Y seríamos unos ingratos si no hacemos de esa manera. Vayamos a Él en oración, hermanos. Que se refleje la gloria de Dios en tu vida y en mi vida. Que Dios los bendiga.